Las vidas en las que Jesús y Buda se conocieron. Una historia de poderosos compañeros. Autor Gary R. Renard. Capítulo 6. Las últimas vidas de J. y Buda. Yo le dije: Señor, ¿qué le permite a uno ver una visión? ¿La ves con el alma o con el espíritu? Él respondió y me dijo: uno no ve a través del alma o del espíritu, sino a través de la mente, que está entre esos dos. El Evangelio de María Magdalena. Me sentí emocionado ante la posibilidad de oír hablar sobre las últimas vidas de J. y de Buda. Según mis profesores, ambos tuvieron que volver una vez más, no tanto para sí mismos, sino para desempeñar su papel ayudando a los demás. Jugué a adivinar quién sería Buda en esa última vida ilusoria. Después decidí limitarme a dejar que se desplegara la conversación con Arten y Pursa. Me sentí intrigado por Buda, o Siddhartha, y por el papel que J. había desempeñado con relación a él cuando era su hijo, Rahula. También me sentía fascinado con el camino que había seguido el budismo, aunque Buda ya no estuviera allí. En realidad, esta religión nunca arraigó en India, donde el hinduismo siguió creciendo. En el siglo II después de Cristo, el budismo se abrió camino entre los Himalayas hacia Tíbet y China. Seguidamente algunos budistas se mezclaron con taoístas, y la disciplina resultante empezó a ser conocida como Chan. El Chan emigró a Japón hace unos 900 años y evolucionó para dar el Zen, que se combinó con el sintoísmo en el que se habían formado J. y Buda durante la primera vida importante que compartieron. El Zen trajo consigo el concepto de que el mundo no es otra cosa que maya, o ilusión. Aunque el Zen es muy meditativo, también incorpora una tradición de irreverencia, en lugar de la creencia en las formas religiosas. Reconocí parte de esta irreverencia en Est, una fusión de Oriente y Occidente que fue mi propia introducción a la espiritualidad en esta vida. Est reemplazó las meditaciones Zen con lo que llamó los procesos, o meditaciones guiadas que finalmente conducían al silencio. En esta vida no he sido budista Zen, pero cuando tenía unos 40 años y estaba viviendo en Men me di cuenta de que lo fui en otro momento y lugar. Empecé a enfocarme más en la meditación y descubrí que, sin haber practicado nunca, era muy bueno en ella. Estaba recordando mi entrenamiento de hacía mucho tiempo. Pronto pude llegar a una quietud absoluta en la que no interferían los pensamientos, lo que dejaba descansar mi mente y la hacía más pacífica. Si bien la meditación misma no forma parte de un curso de milagros, muchas de las lecciones posteriores del libro de ejercicios son muy meditativas, e incluyen una aproximación a Dios. Descubrí que mi capacidad de aquietar la mente me resultaba muy útil a la hora de practicar el curso. Conocía muy bien la historia de Jesús, o J., no solo a partir de la Biblia, sino también por algunos de los evangelios alternativos que habían sobrevivido al surgimiento del cristianismo, aunque no habían podido mantener su forma original. Después estaban las numerosas cosas que J. dice sobre sí mismo en un curso de milagros, que según me dicen mi guía y mi intuición son las declaraciones más auténticas de todas. No obstante, tenía muchas ganas de escuchar a Arten y Pursa hablar de los dos maestros. Cuando mis amigos, de quienes había llegado a entender que son el Espíritu Santo tomando una forma y mostrándose como Arten y Pursa, volvieron en su siguiente visita, no perdieron tiempo. Vamos a contarte una historia. Ya estás familiarizado con parte de ella, pero no con otra parte. No es la totalidad de la historia. Eso te exigiría escribir otro libro completo, pero lo que vamos a contarte será suficiente para los propósitos de este libro. Hace poco más de 2000 años había una ciudad llamada Nazaret. Sigue estando allí hoy, pero no se parece en nada a como era entonces. La población mundial ha crecido exponencialmente, y resulta difícil imaginar que en la época en la que se desarrolla nuestra historia, Nazaret, que se consideraba una ciudad grande, solo tenía unos 500 habitantes. Hubo algunas personas que nacieron en torno a ese tiempo y que más tarde llegarían a conocerse y a hacerse íntimas. Aproximadamente en la misma época nacieron algunas otras personas en Jerusalén y alrededores que llegarían a estar muy conectadas con sus contrapartes de Nazaret. Las personas, que en realidad no son personas pero parecen serlo, viajan a través del espacio y el tiempo en grupos. En una ocasión me dijisteis que algunas personas están en las órbitas de otras. Y aunque parezca que se separan, debido a que están unas en las órbitas de las otras, están destinadas a volver a juntarse. Eso es verdad. También puedes pensar que los grupos de gente son como bandadas de peces.
tienden a viajar juntas a través de lo que el mundo llama la vida. En ese tiempo, en Nazaret, nacieron 3 personas en el plazo de 2 años que después pasarían mucho tiempo juntas. Sus nombres eran Isua, María y Nadab. Nos referiremos a Isua, que en Occidente es conocido como Jesús, como J, como siempre hacemos. María era María Magdalena, que no debe confundirse con María la madre de Jesús, y Nadab era la persona que había sido Siddhartha, o Buda, en la última vida que hemos comentado contigo. J y María acabaron siendo personas muy públicas. Nadab, por otra parte, fue una de esas personas que se mantiene detrás del escenario. Sin embargo, fue uno de los discípulos y también escribió un evangelio, del que hablaremos un poco. Aparte de eso, él era muy apacible. Los 3 se conocieron de niños, jugaron juntos, crecieron juntos, y fueron amigos durante toda su vida. Por otro lado, en Jerusalén coincidieron otras 4 personas: Tomás, Tadeo, Andrés y Esteban. Todos tenían aproximadamente la misma edad y también se hicieron amigos para toda la vida. Tomás y Tadeo se conocieron de adolescentes. Como sabes, yo fui Tomás en esa vida, y Tadeo, a quien conoces como Arten, llegaría a convertirse en mi mejor amigo. Tadeo era gay, y tenía una relación significativa con Andrés, que también era gay. Estas 4 personas de Jerusalén acabaron conociendo a las 3 de Nazaret cuando todos tenían, como media, unos 20 años. Por lo que recuerdo, en aquel tiempo estaba prohibido ser gay, ¿y podía castigarse con la muerte? Sí, el viejo libro del Levítico. Estás haciendo que me ponga nostálgica, es broma. Pero tienes razón, Tadeo y Andrés no podían exactamente hacer publicidad de sus preferencias sexuales. Los romanos no habrían tenido ningún problema con ello, esos tontos salvajes, pero iba en contra de nuestras leyes. Muy pronto María y Nadab se dieron cuenta de que eran distintos de los demás. A la edad de 10 años ya podían leerse la mente entre ellos. Se hacían bromas: ya sé lo que estás pensando. Ya sé lo que estás pensando. Y lo sabían. Todos sus aprendizajes y la aplicación de los mismos en vidas anteriores habían deshecho sus egos hasta el punto en que no había interferencias que restringieran su unión con otras mentes aparentemente separadas. En realidad, ninguna mente está separada porque solo existe una mente, pero la mayoría de la gente aún no experimenta eso. Cuando llegaron a la adolescencia podían ver el futuro. Habían tenido algunas experiencias de esto en otras ocasiones, pero esta vez su capacidad era absoluta. Los 3 lo recordaban todo el aprendizaje realizado que necesitaban recordar. Nadie recuerda todo de una vez. Sería demasiada información y produciría una sobrecarga en el sistema, de modo que el recuerdo tiene que extenderse un poco en el tiempo. Tienes que ser consciente del presente y ser capaz de lidiar con tu entorno actual. Esta es la razón por la que pusimos de título a uno de los capítulos de tu segundo libro: Es en esta vida, estúpido. Pero, a diferencia de ti entonces, a nuestros 3 protagonistas no les quedaba nada por aprender. Cuando un maestro vuelve para su última vida, no tiene una curva de aprendizaje. Ya sabe todo lo que tiene que saber para iluminarse. Entonces, ¿por qué está ahí? Generalmente para señalar a la gente cuál es la buena dirección. De vez en cuando tiene que haber alguien capaz de señalar la dirección correcta porque realmente la conoce, lo cual es raro. El Espíritu Santo incluyó este hecho en su plan para la salvación. ¿Cómo llegó María a estar tan avanzada? ¿Había conocido a J y a Nadab en otras vidas? Oh, sí, les había enseñado en varias ocasiones. En esas vidas no había tenido tanta cercanía con ellos como la que ellos tenían entre sí. Esta experiencia estaba reservada para J y María en su última vida. Esa era la forma de saber que habían conseguido aprender a no dar realidad al cuerpo. Si puedes perdonar a alguien a quien amas físicamente además de mentalmente, y te das cuenta de que todo ello no es más que un sueño, finalmente has superado las ligaduras que te atan a la tierra. María, además de aprender las mismas cosas que habían aprendido J y Nadab, había tenido sus propias experiencias personales, como hombre y como mujer, en otras vidas, que le habían llevado al mismo despertar que ellos habían alcanzado. ¿Recuerdas el dicho 22 del Evangelio de Tomás? Parte de él dice: cuando hagáis del hombre y la mujer uno solo, de modo que el hombre no sea masculino y la mujer no sea femenina, entonces entraréis en el reino. Para ellos 3, todas las personas eran espíritu, exactamente lo mismo que su creador, no hombres ni mujeres. El Evangelio de Tomás acabó siendo corrompido por personas que le añadieron dichos dualistas antes de enterrarlo en Nag Hammadi.
Por eso hace algún tiempo te di la versión original, o al menos la más cercana a la original que se puede conseguir en inglés. Nota: para acceder a una versión corregida del Evangelio de Tomás, véase el capítulo 7 de mi segundo libro, Tu realidad inmortal, el Evangelio de Tomás según Pursa. Asimismo, durante sus años de adolescencia, María y Nadab fueron a la biblioteca de Alejandría, en Egipto. No necesitaban aprender, porque ya sabían todo lo importante. Pero les gustaba mucho visitar el lugar y ver lo que había allí. Después recomendaban a sus amigos que lo visitaran y que leyeran ciertos libros, si es que podían leer. Sabían qué libros serían los mejores para cada persona, los que más les ayudarían a aprender. Una vez más, todo formaba parte del plan del Espíritu Santo, del que hablaremos más adelante. En realidad, ese plan quedó establecido mirando atrás desde el final del tiempo. Los tres conocían las Escrituras lo suficientemente bien como para recitarlas de memoria. Y también sabían qué partes de las Escrituras venían del Espíritu Santo y cuáles venían del ego. A medida que tu conciencia aumenta, puedes notar la diferencia, y ellos se enfocaban en las partes procedentes del Espíritu Santo y las compartían con otros. Uno de sus favoritos era el Salmo de David. Es interesante que el Salmo 23 sea leído en los funerales de tanta gente, porque no trata sobre la muerte. Sí, aunque camine por el valle de las sombras de la muerte, no temeré al mal porque tú estás conmigo. Este salmo trata sobre cómo vivir sin temor sabiendo que el Espíritu Santo está contigo, cuidando de ti. Al acercarse a los 20 años, nuestros tres amigos supieron que había llegado la hora de viajar y compartir sus conocimientos con aquellos que iban a recibirlos. Ya habían estado muchas veces en el Templo de Jerusalén, pero fueron allí una vez más, antes de iniciar su viaje. Fue entonces cuando hablaron extensamente con Tomás, Tadeo, Andrés y Esteban. Estos cuatro, que estaban avanzados espiritualmente, pero todavía no en el mismo nivel de conciencia que los tres maestros, se llevaban muy bien con ellos. Era como un grupo de viejos amigos que se habían vuelto a reunir, aunque era la primera vez que hablaban largo y tendido durante esa vida. Todos habían tenido breves encuentros durante los viajes de los tres de Nazaret a Jerusalén. Y todos habían estado juntos, de manera discontinua, durante las diversas vidas que te hemos descrito. Como padres, hermanos y hermanas, amantes, amigos y enemigos. Ahora había llegado el momento de que se reunieran y viajaran juntos para completar una misión. Genial, como dijeron los Blues Brothers, estamos en una misión divina. Algo así. ¿Por qué no habían hablado entre ellos con anterioridad? Los cuatro admiraban a los otros tres y se sentían un tanto intimidados por ellos. Podían sentir su avanzado estado de conciencia. Pero ahora había llegado el momento de que los 7 se unieran. Esto se convirtió en una parte de lo que la gente denomina los años perdidos de que abarcan desde que tenía 12 años, cuando tenemos esa historia del enseñando los rabinos en el templo, que fue cierta, hasta que vuelve a Jerusalén después de viajar por el mundo con sus amigos y comienza su ministerio formal. Esos años no se perdieron, simplemente la mayoría de la gente no los conoce. Yo registré buena parte de ellos, incluyendo muchas de las cosas que dijo desde que nos encontramos, cuando yo tenía 20 años, hasta el tiempo de la crucifixión, cuando yo tenía 30 y él 33. Pero casi todo lo que escribí acabó siendo destruido por la Iglesia. Estoy seguro de que esos bastardos tenían buenas intenciones. No seas pasivo-agresivo. Oye, ser pasivo-agresivo funciona para mí. Tardamos aproximadamente 7 años en viajar a todos los lugares donde nuestros tres iluminados eligieron ir. Uno de los lugares fue Egipto. Nosotros no habíamos estado en la biblioteca como ellos tres, y todo era nuevo e interesante para nosotros. Bajamos por el Nilo hasta el templo de Luxor, y después remontamos el río hasta las pirámides. Dondequiera que íbamos, los 4 de Jerusalén, así era como pensábamos en nosotros mismos. Establecíamos lugares y horas para que se dirigiera a la gente. Hablábamos de esos encuentros con tantas personas como podíamos para que pudieran venir a escuchar. ¿Vosotros erais sus organizadores? Sí, y la mayoría de las veces era fácil. Conforme íbamos de un lugar a otro, la gente se quedaba asombrada de la clara autoridad de sus enseñanzas. Y algunos se ofrecían voluntarios para adelantarse y asegurarse de que todos tuviéramos comida y un lugar donde dormir. En realidad, fue muy divertido,
al menos la mayor parte del tiempo. Evidentemente a veces nos topábamos con un ambiente hostil, pero nada fatal. De vez en cuando, Nadab y María comentaban con Jota las cosas que él decía, y nosotros escuchábamos. Ellos no hacían ninguna concesión con respecto a que este mundo no es nada y nuestra verdadera vida está en Dios. Nadab hacía chistes con respecto a que Jota fuera el profesor, y que él y María no tenían que decir nada. Más adelante, después de volver a casa, María también empezó a enseñar. Jota no se desviaba de su camino para visitar a faraones y reyes. Consideraba que todo el mundo es igualmente importante. Viajamos por partes de África y llegamos muy lejos, hasta Inglaterra y Stonehenge. Después cruzamos toda Europa y la actual Turquía, llegando hasta India. A veces teníamos que unirnos a caravanas para protegernos. Había muchos bandidos dispuestos a cortarte la garganta para robarte lo que tuvieras. Esta era una manera habitual de morir en aquel tiempo. Jota no tenía miedo, pero usaba el sentido común para que el resto de nosotros estuviéramos seguros. Mientras viajábamos, los tres recuperaron muchos recuerdos del pasado en los lugares que visitábamos, pero se centraban en el hecho de que estaban tocando las vidas de la gente hasta el punto de influir en su dirección, y en que esto, a su vez, influiría en las mentes y en las vidas de otras personas. Otra cosa interesante con respecto a los tres maestros era que, dondequiera que fueran, podían hablar la lengua del país. Yo pensaba que era inteligente porque podía leer y escribir, y la mayoría de la gente de aquel tiempo no podía, y ellos tres podían hablar todas aquellas lenguas. A lo largo de los años yo solo anoté lo que escuché en arameo. Pero Jota impartió sabiduría a incontables personas en 3 continentes. Es bastante sabido que San Pablo habló en el Partenón de Atenas unos 20 años después de la crucifixión. Lo que no es tan conocido es que Jota había hablado allí justo antes de retornar a Nazaret, unos 24 años antes que Pablo. La gente se quedaba maravillada ante su brillo y autenticidad. ¿Cuánta gente había? Siempre me he preguntado cuál era el tamaño de las multitudes de aquellos tiempos. Unos 4.000. La mayor multitud que Jesús llegó a congregar fue de unos 5.000. Esto ocurrió más adelante, en las afueras de Jerusalén. Y se debió a que se había extendido el rumor de que él era el Mesías. Por supuesto, él nunca lo dijo, pero ya sabes que la gente tiende a irse a los extremos. Querían ser salvados, tanto física como espiritualmente, y ese no era el punto importante. Muchas de las personas que estaban allí, siguiendo a Jota y tratando de descifrar su mensaje, son los que actualmente estudian UCDM. Tiene sentido que se sientan atraídos por la voz del curso. ¿Cómo podía oírle la gente? Me refiero a cómo podía hablar lo suficientemente alto como para que le oyera la gente que estaba en la parte posterior de la multitud. Esa es una buena pregunta. No todo el mundo podía oírle. Pero en aquellos días había gente que repetía lo que el orador acababa de decir. De modo que Jota pronunciaba un párrafo en la lengua del país. Y entonces, a cada 15 metros de distancia aproximadamente, había una persona designada que repetía lo que él decía para el siguiente grupo de gente. A continuación otra persona hacía lo mismo. Aquello llevaba un rato, pero de esta manera todo el mundo podía escuchar el mensaje. No era perfecto, pero funcionaba bastante bien. Es muy interesante. Me recuerda algo. Antes había gente con tan buena memoria que memorizaban una obra de teatro entera, y después iban de ciudad en ciudad recitándola. Así es como se ganaban la vida, ¿cierto? Sí, y hay trucos mentales que puedes usar para memorizar cosas, pero sigamos adelante. Después de Grecia llegó el momento de volver a casa. Jota tenía un ministerio y un destino que cumplir. Y Nadab ejemplificaba la actitud de ellos tres tanto como Jota y María. Era una persona fascinante con las características de un ser iluminado. Como Jota y María, no conocía el miedo. Era totalmente consciente de que lo que llamamos vida es un sueño, y de que nada en él puede tener un efecto en ti, a menos que se lo permitas haciéndolo real. Su actitud era que no importa si alguien muere porque su mente seguirá adelante, y continuará soñando hasta que despierte. Y cuando alguien despierta, está en casa. También tenía otra cualidad: la alegría. Hacía comentarios divertidos sobre todo tipo de cosas, especialmente sobre los romanos. No había ninguna mala intención en su actitud.
Era más como una sátira que apuntaba hacia la locura humana de pensar que vas a llegar a alguna parte conquistando a otros. Él decía, deja que el César tenga el mundo. ¿Por qué trabajar tan duro para nada? ¿Qué cosa de este mundo te llevarás contigo cuando te vayas? Al final todos salimos a la par. Viniste aquí sin nada y te irás sin nada. En este juego todos salimos a la par. La cuestión es, ¿qué has aprendido de él? ¿Lo has perdonado todo? Cuando volvimos a Nazaret ya era tiempo de que Jota empezara a enseñar a su propio pueblo. Todo estaba diseñado para llegar a las personas que estaban preparadas para que se llegase a ellas en ese momento, y también a muchos otros que aún no estaban preparados, pero que serían ayudados de algún modo. Todos acudimos a la sinagoga local donde Jota iba a hablar. La mayoría de la gente pensaba que iba a limitarse a decir hola y a ser el humilde hijo de José que se suponía que era. Pero en cambio subió allí arriba y dijo, hoy las escrituras se han consumado. Estaba diciendo que él era el Mesías en el sentido de que todos somos el Mesías, iguales en la mente de Dios. Todos somos uno. Pero lo único que la gente escuchó fue que estaba consumando las escrituras y que él era el Mesías. Estaban escandalizados. Jota tuvo suerte de salir de allí con vida. No nos quedamos en Nazaret por mucho tiempo. Pudimos captar las señales, la gente nos gritaba, amenazándonos con lapidarnos hasta morir. Jota sabía que era difícil que le aceptaran como profeta en su lugar de origen. Fue entonces cuando dijo, ¿no puedes ganar un beneficio en tu propia ciudad? Cuando observamos lo intrépidos que eran ellos tres, nos dimos cuenta de algo. Ya no eran humanos. Ya no estaban identificados con los cuerpos que parecían estar ocupando. Habían recordado completamente a Dios. Estaban experimentando su unicidad y totalidad con Dios. Y no necesitaban hacer gran cosa de ello. Tenían los pies en la tierra. Tadeo, Andrés, Esteban y yo les admirábamos. Sin embargo, ellos pensaban que esta admiración solo debía dirigirse a Dios, y no a un hermano o hermana. Nos dirigimos a Jerusalén, donde nosotros cuatro nos habíamos encontrado con ellos tres. El hermano de Jota, Santiago, era el rabino jefe de Jerusalén. Aunque no lo habíamos visto en años, sabíamos que era muy tradicional y conservador, casi lo opuesto a Jota. Pero era un buen hombre y trataba bien a la gente. Todos fuimos invitados a ir a su casa, y tomamos turnos para contarle nuestras aventuras. Estaba impresionado. Pero cuando Jota trató de explicar la unicidad entre nosotros y Dios, y que todos nosotros somos el único hijo de Dios, Santiago no sintió mucho entusiasmo. Escuchó educadamente y a continuación dijo que era hora de acostarse. Al día siguiente Jota decidió que en lugar de quedarse en Jerusalén era el momento de visitar las zonas rurales. Allí había gente que no tenía acceso al templo y podría sentirse feliz de escuchar la verdad de la unicidad de todos nosotros en Dios. También sabía que había gente que no se sentiría feliz de oírlo. Estaba totalmente preparado para lo que iba a venir. A Tadeo y a mí todavía no nos habían dicho que Jota, María y Nadab sabían todo lo que iba a ocurrir. Ellos eran conscientes de que en unos pocos años Jota sería crucificado, y que él había elegido enseñar esta lección para demostrar la insignificancia del cuerpo, que no tenía nada que ver con quién él era realmente ni con dónde estaba realmente. Caminamos por las zonas rurales durante algunas semanas antes de llegar al mar de Galilea. Allí es donde conocimos a Pedro, un pescador que no estaba teniendo mucha suerte. La historia que habéis oído de que Jota nos pidió salir al mar, junto con Pedro y algunos otros, y que las redes se llenaron de pescado es verdadera. Y sí, él ordenó a la tormenta que se detuviera y al mar que se calmara. Él tenía dominio sobre el sueño. Sin embargo, no lo usaba en su propio beneficio. Lo usaba para mostrar, de la mejor manera posible para la gente de aquel tiempo, que lo que estábamos viendo era una proyección surgida de nosotros, y que por tanto tenemos dominio sobre ella. La mayoría de la gente no estaba preparada para oír esto, de modo que la mayor parte de las veces les hablaba en parábolas, historias significativas que ellos podían captar al nivel que estaban preparados para escuchar. Pedro y algunos de sus amigos decidieron unirse a nosotros y seguir a Jota. Pedro era el primero en admitir que no era el tipo más listo del mundo, y que le costaba entender a Jota. Más adelante, después de la crucifixión, fue Pedro, junto con Santiago y finalmente Pablo los que iniciaron la religión que Jota nunca hubiera querido que empezara, aunque sabía que eso ocurriría. No importaba. Jota nos veía a todos como iguales, en su mente no existía la separación.
Los 7 que habíamos estado con J al comienzo de sus viajes por el mundo éramos los que mejor le entendíamos. J no nos trataba de manera especial ni nos consideraba una especie de círculo interno, pero se tomaba tiempo para hablar con nosotros en privado porque sabía que podíamos entender lo que decía. Los otros discípulos que se habían incorporado más tarde se sentían celosos, especialmente de María. A veces J la besaba en público, y eso era algo que no se hacía en aquellos tiempos. A continuación, nosotros le tomábamos el pelo, diciéndole cosas como, «Oye, ¿no sabes que no eres un cuerpo?» Y todos nos reíamos. Como sabes, cuando era Tomás a veces me llamaban Dídimo, que significa gemelo. No tenía exactamente el mismo aspecto que J, pero me parecía mucho, y a menudo la gente nos confundía. En una ocasión me vestí con algunas de sus ropas y pretendí ser él. Lo cierto es que conseguí dar el pego hasta que abrí la boca. En cuanto empezaba a hablar, ya no podía compararme con él. Recuerdo que poco después de haber conocido a J decidí ofrecerle un regalo. Los dos podíamos leer y escribir, lo cual no era muy habitual en aquel tiempo. Le ofrecí unas plumas para escribir y algunos pergaminos. Parecía muy feliz, pero a continuación me los devolvió y dijo: «Toma estas cosas y úsalas para ser mi escriba. Anota lo que digo, me sentiré honrado». Bueno, yo también me sentí honrado. Tomé la decisión de anotar todo lo posible para que estuviera disponible para la posteridad. ¿No sabía J que casi todos los escritos serían destruidos? Oh, sí, como he dicho, lo sabía todo. Pero yo no lo sabía, y creo que la razón por la que me pidió que fuera su escriba tenía que ver conmigo. Él sabía que si anotaba las cosas, las aprendería mejor. Puedo ver que eso sea así. A veces, cuando estaba en Men, leía el texto del curso y al mismo tiempo escuchaba las grabaciones. Sentía que así me llegaba más profundamente, probablemente porque mis sentidos de la vista y el oído estaban recibiendo el mensaje al mismo tiempo. Eso está muy bien. Ahora es posible que lo pruebe más gente. En cualquier caso, no me limité a escribir el Evangelio de Tomás. También escribí el Evangelio del que te hablé durante la primera serie de visitas, Palabras del Maestro, que actualmente es conocido por los eruditos como el Evangelio Q. Este es el Evangelio del que Marcos, Mateo y Lucas tomaron prestados muchos dichos antes de que fuera destruido por la Iglesia. Esta es la razón por la que sus 3 evangelios suenan similares, y se les conoce como los Evangelios sinópticos. Vaya. ¿Por qué no me habías dicho antes que tú escribiste palabras? Ya tenías más que suficiente información con la que lidiar, hermano. Pero recuerda, el Evangelio de Tomás, el Evangelio Q y los Evangelios de María y Felipe fueron escritos antes de los denominados Evangelios convencionales. Los escritores de los Evangelios que ahora ves en la Biblia tomaron prestados los dichos de aquellos de mis escritos que les gustaban, los que pensaban que encajaría con su teología, y descartaron los dichos con los que no estaban de acuerdo. Habían comprado la teología de Pablo, o Saúl, que era su verdadero nombre, cuyas cartas a las primeras iglesias se habían convertido en evangelios para ellos. Sí, esas cartas contienen algunos escritos preciosos, y partes de ellas proceden del Espíritu Santo, pero hay una mezcolanza, no vienen de J. El cristianismo se basa en la teología de San Pablo, no en las enseñanzas que él suponía que estaba emulando. La gente siempre piensa que comprende las enseñanzas de los maestros, pero los maestros son no dualistas. No dan realidad al mundo de Maya. Para J, María y Nadab, solo Dios era real, y nada más lo era. Después la gente toma eso y lo reorienta hacia el dualismo. Pero, como solía decir Nadab, de los 2 mundos aparentes, el mundo de Dios y el mundo del hombre, solo es verdad el mundo de Dios, que es perfecta unicidad. En realidad no existe nada más. Solo hay un mundo, Gary, el mundo de Dios. Esto no es únicamente no dualismo, es no dualismo puro, porque reconoce a Dios como la única fuente y la realidad una. Tienes que recordar que el aprendizaje previo de J y Nadab, que fue el mismo de María, incluía las enseñanzas de Sankara, el gran profesor del Vedanta. Él enseñó que la realidad absoluta, Brahman, no tiene ninguna relación con el mundo fenoménico. Y lo que los 3 maestros creían en esa vida final era que Dios y su reino no guardan relación alguna con el mundo de los fenómenos, este mundo onírico de la ilusión. Y, en caso de que pienses que estamos dándole demasiado énfasis a esto, recuerda que sin saber esto es imposible practicar el tipo de perdón que J, María y Nadab practicaron en su última vida. Escribí palabras del maestro mientras viajábamos, a lo largo de un periodo de unos años después de haber escrito el Evangelio de Tomás.
Recuerda, los primeros evangelios, incluyendo los de Tomás, María y Felipe, no contenían historias detalladas, solo una lista de dichos. Pero yo incluí algunas historias en palabras del maestro. Estas fueron tomadas y mezcladas con otras historias ficticias, escritas por personas que ni siquiera habían estado allí. Palabras fue destruido posteriormente, y para el año 400 después de Cristo también fueron destruidos todos los escritos alternativos. Algunas versiones alteradas, que fueron enterradas en torno a 325 después de Cristo, sobrevivieron y fueron excavadas en 1945. Palabras no estaba entre ellas. La Iglesia tenía muchas ganas de destruirlo, pero no porque incluyera la verdad no dual de las enseñanzas, sino porque describía a María Magdalena como una profesora igual a J. Definitivamente ellos no podían aceptar algo así. Todo el mundo ha oído hablar del Concilio de Nicea, celebrado en 325 después de Cristo, que estableció los evangelios canónicos. Pero la mayoría de la gente no sabe, ni le importa, de otro concilio celebrado en 381 después de Cristo que estableció que la circulación de cualquier otro evangelio era ilegal y podía ser castigada con la muerte. Este fue el primer concilio de Constantinopla, convocado por el emperador romano Teodosio, que estaban tratando desesperadamente de salvar el imperio. Una de las maneras en que intentó salvarlo fue estableciendo una religión, la religión cristiana, que a esas alturas la mayoría de la gente apoyaba. Pero ya era demasiado tarde, la religión sobrevivió, el imperio no. Ahora tengo otra información que podría sorprenderte. Cuando hablamos de Nadab, estamos usando su verdadero nombre. Pero la Biblia se refiere a él como Felipe. Las traducciones de la Biblia no contienen los verdaderos nombres de los discípulos. Felipe llegó a ser conocido como uno de los discípulos porque estaba siempre con J, pero en realidad era igual a J, aunque la mayoría de la gente no lo sabía porque solía permanecer callado en público. Fue él quien escribió el Evangelio de Felipe. Asimismo, él fue el único, además de J y María, que no volvió a tener otra encarnación. Esta fue la última parada para él. De acuerdo. Estoy alucinando, pero tengo una pregunta. El curso dice que J fue el primero en completar su parte perfectamente. ¿Significa eso que se iluminó antes que María y Felipe, que en realidad eran Nadab y Buda y Siddhartha y todos ellos? Técnicamente sí. Ellos tres tuvieron una última y gran oportunidad de perdonar en esa vida final. Fue la crucifixión, una lección que J había decidido enseñar en beneficio de otros, y no porque él tuviera nada más que aprender. ¿Ves? Él tenía solo el amor de Dios. Su ego había sido deshecho completamente, y eso te permite ser solo amor. Hasta que completas todas tus lecciones de perdón, lo que permite al Espíritu Santo sanar tu mente completamente. No puedes enseñar únicamente amor, entras y sales, pero una vez que el ego desaparece, el amor está siempre allí de manera natural, porque eso es lo que eres. J había completado el trabajo. A María y Nadab, aunque estaban sanados, les quedaba una experiencia más a fin de saber con seguridad que nada de este mundo podía afectarles, y esa experiencia fue la muerte de su amado J. Nosotros 7, junto con Pedro y algunos otros sobre los que no se ha escrito mucho, caminamos con J y nos quedamos maravillados ante él, durante unos 3 años. Él, María y Nadab eran tan amorosos y buenos con nosotros y con los demás que deseábamos ser como ellos. Sobre el que hemos llamado Esteban se escribió un poco en los evangelios. Era muy parecido a J, solo que tenía genio. Era como J, pero más afilado. Finalmente fue lapidado hasta morir un par de años después de la crucifixión. Esto era un riesgo laboral que había que asumir en aquellos tiempos. Santiago, el hermano de J, inició el cristianismo junto con Pedro y Pablo, aunque no quería que el cristianismo se separase del judaísmo. Trató de combinar ambas cosas. Y no funcionó. Finalmente los romanos le lanzaron por la muralla del templo durante la primera revuelta judía. Pero, a diferencia de la mayoría de nosotros, al menos llegó a la vejez. Ya sabes lo que me pasó a mí, Tomás, en India. Mi esposa, cuyo nombre era Isa, junto con María, Tadeo y Andrés, fueron testigos de mi ejecución. Isa no podía hallar consuelo, pero María, Tadeo y Andrés hicieron lo posible por reconfortarla. Finalmente todos volvieron a Nazaret y después fueron a Francia, donde vivieron el resto de sus años. María fue allí por transporte mental. El resto tuvo que caminar. María no tuvo hijos, como algunos sugieren. No valoraba el cuerpo y no vio la necesidad de hacer otros cuerpos. Esto no es un juicio con respecto a los que deciden tener hijos. Lo único que María diría es que, si los tienes, recuerda para qué es todo, perdonar. La relación perdonada es la relación santa.
Cuando lo perdonas todo, todo ayuda. Después de la crucifixión Nadab pasó un par de años en Nazaret. Concluyó que ya había viajado lo suficiente. Finalmente fue a Qumram, donde se estableció con los esenios, aunque él no podía participar en sus enseñanzas. Los esenios estaban más dedicados a las antiguas escrituras y a preservar viejos pergaminos. Él los perdonó y se divirtió con ellos siempre que estuvieron dispuestos a divertirse. Una vez allí, basándose en sus recuerdos, escribió el Evangelio de Felipe. Hay 3 cosas que quiero grabar en ti con respecto a Jota, María y Nadab. En primer lugar, estaba el tipo de perdón absolutamente sin concesiones que practicaban. Esto era algo que ya habían aprendido, pero eran diferentes de otras personas porque realmente lo vivían. No les interesaba señalar los errores de los egos de los demás. Simplemente los pasaban por alto, y sabían quién y qué era realmente la otra persona. Miraban más allá del velo de la ilusión hacia la verdad, hacia la luz que brilla dentro de todos nosotros con perfecta constancia. Seguidamente estaba el amor. Eran tan amorosos que es difícil de comprender, aunque intentábamos ser como ellos cuando podíamos. Tanto la Biblia como el curso dicen que el amor perfecto expulsa el miedo. No había miedo en ellos. Su amor era perfecto y no tenían miedo porque no tenían ego. Y por último, ellos eran felices. No tenían pretensiones y vivían como personas felices, sin quejas ni agravios. Para ellos lo normal era la alegría, y era una alegría contemplarlos. Si tienes al Espíritu Santo en tu mente, puedes tomar la Biblia y distinguir entre las cosas que Jota realmente dijo y lo que los egos de los escritores le hacen decir, pero que él nunca dijo. Jota era consistente. De hecho, si lees el manual para el maestro, verás que la definición de honestidad que propone un curso de milagros es ser consistente. Durante la crucifixión, los soldados romanos estaban enfadados y temerosos porque Jota no estaba sufriendo. Uno de ellos le gritó: «Oye, ¿por qué no sufres ningún dolor? Si no hay culpa en tu mente, no hay dolor», respondió Jota. El soldado le clavó una lanza en el costado, pero Jota no reaccionó en absoluto. Entonces el soldado se sintió todavía más asustado y salió corriendo. Jota había decidido dejar su cuerpo a un lado por última vez. Justo antes de hacerlo, miró a María y una sonrisa muy amable se formó en su rostro. A ella le pasó lo mismo. Al mirarse a los ojos, ambos supieron que él había superado la muerte. Nadab vio lo mismo, y cada uno de ellos reconoció sutil y delicadamente la verdad dentro de los otros dos. Como no se habían sentido afectados por la muerte de Jota, Nadab y María supieron que no volverían a este mundo para vivir una vida más. Tanto la Biblia como el curso están de acuerdo en que lo último que se superará será la muerte. María y Nadab se abrazaron estrechamente en el funeral, y después siguieron sus caminos por separado. Los primeros 3 iluminados habían cumplido su misión. Sí, hubo otros antes que ellos que habían sabido todo lo que había que saber para estar iluminado, e incluso lo habían vivido, como Sankara y Laose. Pero había una cosa que faltaba. No puedes deshacer completamente la separación de Dios sin reconocer completamente a Dios, y reconocerle como la única realidad. Una vez más, esta es la razón por la que un curso de milagros dice: mantente alerta solo a favor de Dios y de su reino. Gracias. Creo que lo entiendo. Mantente vigilante, amigo mío. Aún nos queda mucho por cubrir. Volveremos. Estate bien, hermano. Sabía mucho sobre lo ocurrido hace 2000 años, pero oír a Arten y Pursa hablar de ello, me lo aclaró y me enseñó todavía más. Al ir a dormir esa noche, di gracias a Jota, a María y a Nadab por todas las cosas, y les extendí mi amor y gratitud. Los profesores de profesores ya no estaban visibles, y sin embargo me habían ayudado una vez más. Fin del capítulo 6. Las últimas vidas de Jota y Buda.